César Pineda, un gusto que nos acompañe porque, bueno, por supuesto hay que abordar también cómo el siguiente Papa no solo es, además el sumo pontífice de la Iglesia Católica, sino también un jefe de Estado. ¿Y quién más que usted que nos pueda Efectivamente, Trina, acompañar? sí. Efectivamente, como tú señalas, la única religión que tiene una forma de Estado es el Vaticano. Son 1.300 millones de seguidores del cristianismo y del Papa, por supuesto, que están observando lo que está pasando hoy. Pero también el mundo musulmán, que también son alrededor de 1.300 millones, siguen de cerca porque fue uno de los papas que promovió más el diálogo. Y el mundo judío, que es muy importante a nivel internacional. En esas tres religiones monoteístas el Papa tiene un rol muy importante del diálogo. Pero este es el primer Papa que se ha dedicado también al Asia. De hecho, la última visita que hizo como jefe de Estado, pero también como jefe de la Iglesia Católica, fue a Mongolia, señalando la importancia que tiene la frontera con China. Que Es creo una que no minoría había ni absoluta. 100 católicos en Mongolia, Casi, muy pocos. muy poco. Precisamente Javier Cerca, que es un escritor español, acaba de sacar un libro sobre el loco de Dios en el fin del mundo, donde él califica que es una locura lo que ha hecho Francisco con este cambio en la iglesia, inclusive ir a visitar pequeños números de católicos, pero es una lección para decir que el Oriente puede tener un papel muy importante. De hecho, hay un papa que se menciona mucho, un papable, que es el cardenal filipino, Tagle, Ajá. que pudiera ser uno de los candidatos más serios, y además del tercer mundo, dentro de esta perspectiva de darle a los que no han sido papas la oportunidad de hacerlo. Aunque también África reclama un poco su puesto en esa ¿Qué es lo que le repartición. llaman, no, la periferia? Porque se ha concentrado mucho en Europa y usted menciona el tema de los musulmanes y entiendo además que está el Islam en auge en Europa. Sí, ese es un término que ha acuñado mucho la prensa europea, frente a los papas Sí. de las metrópolis. El papa este de la periferia ha ido a zonas donde hay muy pocos católicos, sobre todo en Asia, estuvo en Indonesia, estuvo en Tailandia, es decir, un papa en el mundo africano. Su primera visita inclusive fue toda llena de un mensaje cuando fue a visitar en la isla Lampedusa, que es el centro, el puente entre África y Europa para los inmigrantes. Y esa prédica constante de inclusión a la Iglesia Católica de todos los hijos de Dios, no importa su tendencia sexual, su origen, su raza, y sobre todo la migración que le afectó mucho a él, que es hijo de migrantes argentinos, que vino de Italia, y sabe que el problema de la inmigración es para Europa y para América Latina fundamental. Yo creo que lo que tú decías al comienzo, la Iglesia como Estado cumple un rol fundamental, tiene relaciones diplomáticas con unos 130 estados, inclusive me tocó en el mundo musulmán cuando fui embajador en muchos países asiáticos y sobre todo en los países del Medio Oriente, ver al nuncio apostólico, que no se llama nuncio porque en los países no católicos es un embajador más. En cambio, en los países católicos como Venezuela, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, entonces es la figura más representativa, pero están presentes en todo, inclusive a mí me tocó en Libia terminar la negociación con Gaddafi para que el Vaticano estuviera presente y abrir relaciones con el Vaticano, por una razón que explicaré posteriormente. Gaddafi también abrió relaciones con el Vaticano. Es decir, la Iglesia juega dentro de todos los escenarios y tiene una Que se perspectiva podría geopolítica. decir incluso que es como una potencia mundial, Decía Hitler viéndolo desde la parte él decía que lo política. dejaba al final porque era un ejército que no era de armas ni cañones, pero tenía mucha influencia. Es decir, hoy en día los políticos saben, la última reunión, que es el milagro del Papa Francisco, fue reunir a jefes de Estado, a jefes de gobierno, a reyes, a príncipes, y puso aquella imagen tan sencilla de un presidente americano junto al presidente Zelensky de Ucrania, en una pequeña silla en el Vaticano con un cardenal de espaldas, como diciendo la iglesia, da la espalda a los asuntos mundanos, pero está presente en cualquier problema y sobre todo en esta guerra. Él quería hablar con Putin y hablar con Zelensky, el Papa muchas veces lo prometió, cómo quería terminar la guerra en el Medio Oriente y le preocupaba mucho la situación de India y Pakistán que ha estallado en estos días, porque por problemas territoriales puede hablarse de conflictos ya mundiales y con armas atómicas, porque son potencias de mucho nivel. De allí que nosotros, como venezolanos, pues tengamos ese privilegio de tener un cardenal y una embajada en Roma también que nos representa. Qué interesante todo como el impacto que tiene la Iglesia Católica, como usted lo dice, no solo todo el tema de las negociaciones que han logrado, muchas también secretas, ¿no? Pero además todo el tema con respecto a cómo en cada país hay tantos católicos. Esto, por eso le pregunto, ¿a dónde cree que se dirija ahora la Iglesia, entendiendo si hay un posible seguimiento a las políticas del Papa Francisco, entendiendo todas las reformas, todo lo que hizo, y además que una gran parte de los cardenales que fueron creados por Francisco en lo que será este cónclave. ¿Cree que se alinee o todo lo contrario? Trina, yo creo que en toda la humanidad y en todos los procesos políticos y religiosos hay una especie de Big Bang, una especie de péndulo. Algunas veces va hacia el sentido más revolucionario, más renovador, pero con límites, porque la Iglesia Católica tiene 2000 años y unas estructuras muy rígidas. Pero yo creo que
Él hizo lo posible para seguir en la época de los cambios, cuando nombró la mayoría de los cardenales que él votan. Se enfrentó a muchas críticas de la parte y más siguen criticándolo conservadora. muchísimo porque no le han entendido el mensaje de los pobres, de los humildes, de esas periferias que tú hablabas, geográficas, pero también sociales. Entonces, hay una línea muy renovadora que quisiera ir más rápido. Tiene las imágenes de cuando... las imágenes que como embajador que nos comentaba hace un momento. En una reunión cuando fuimos a llevar la revista Diplomacia al Vaticano y conversamos un poco no solamente con el Papa, que fue una cosa muy rápida porque los miércoles él recibe pequeños grupos, sino que en la noche pudimos conversar con el cardenal Parolin. Por cierto, entre los temas que se tocaron con el cardenal Parolin, que puede ser el próximo Papa de entendimiento entre las líneas radicales de izquierda o de derecha, Parolin es la continuidad de Juan Pablo, pero también del Papa Francisco, y en una línea renovadora pero prudente. Y Parolin conversamos inclusive del tema del Esequibo, que es un problema que puede ser muy grave, porque más que Ucrania para Rusia o que Taiwán para China, el Esequibo es petróleo, es energía, es tierra rara, es salida al Atlántico. Y tierra rara que se está hablando mucho en este momento. Sobre todo con los problemas que por se han la presentado. Tecnología. Y resulta que en una oportunidad, por la época de Guzmán Blanco, recurrimos al Papa León XIII para solucionar el tema del Esequibo, porque Inglaterra y Estados Unidos están a punto de una guerra mundial por el Esequibo. Entonces, hoy en día, inclusive tocamos a Parolin, que conoce mucho el tema, de una posible mediación del Papa, o si no estamos de acuerdo, guyaneses y venezolanos con la Corte Internacional de Justicia, porque para nosotros es el Acuerdo de Ginebra del 66, que es una negociación bilateral, pero Guyana nos judicializó y nos llevó al Tribunal de las Naciones Unidas en La Haya. Así que podríamos inclusive recurrir al próximo Papa, sobre todo si es Parolin, que estuvo en Venezuela y conoce mucho América Latina. Me llama la atención, embajador, si pudiéramos decir, por ejemplo, haciendo un recuento de lo que ha sido, por supuesto, más reciente el Papa Francisco. El Papa Francisco fue muy criticado por ciertas posturas que tuvo en su momento. Entonces mencionaba, por ejemplo, el caso de Pietro Parolin, que pudo negociar tanto con izquierdas, con derechas. ¿Se podría catalogar o encasillar en alguno de estos aspectos, ideologías políticas, al Papa Francisco? Yo creo que el mundo ha dejado esa división de derechas e izquierdas que nació con la Revolución Francesa, e inclusive el mundo ha dejado el capitalismo y el comunismo. Hoy en día se busca lo mejor del capitalismo, como decía el embajador de Vietnam recientemente, me entrevistaba aquí en Globovisión, y lo mejor del comunismo. En el comunismo se insiste mucho en la justicia, en el capitalismo mucho en la libertad. Desgraciadamente los regímenes comunistas han abolido la libertad, como el caso de Cuba o de Rusia en la época comunista, que ahora está tratando de ir hacia otro modelo. Y en el caso del capitalismo hay mucha libertad, pero no hay justicia. Entonces, el Papa precisamente habla del bien común universal y de la justicia social internacional. Países ricos, países pobres, tenemos que llegar a un acuerdo en el manejo de las materias primas, en el desarrollo económico y social. Y el Papa estaba en esa línea. La Iglesia Católica es una institución, como decíamos, milenaria y se ha mantenido dentro de un dogma, pero que se están cuestionando, inclusive situaciones, si no hay que cambiarla ya también, como ha cambiado la política y los estados. De hecho, este cónclave es hecho por el Papa a su manera y a su imagen. Y bueno, veremos. Lo que sí es cierto es que hay todo tipo de tendencias, todo tipo de edades. Sí, y siempre que tengan 80 años para votar. Los demás, claro. Por cierto, los venezolanos no votarán. No, Venezuela no, pero hay que explicar, por supuesto, que no es porque dejan Venezuela por fuera, sino que es por otros aspectos y políticas internas. Para cerrar, embajador, nos queda un minuto. Quería preguntarle además cómo van sus apuestas y qué debe tener, qué características debe tener el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero también como jefe de Estado en la diplomacia. ¿Quiénes cumplen esas características que, bueno, hemos visto en los 266 papas? Primero, por cierto, hay un problema en los idiomas porque hay un papa que no habla sino solamente japonés, el de Japón, y tiene problemas de comunicación. Entonces han acordado, por una parte, de emplear traductores automáticos, no personales, apagar todas las radios, la televisión, sobre todo los smartphones. Nadie es absoluto silencio. Yo creo que hay tres perspectivas. Una que sería muy aceptada que por los renovadores, que es el Papa de Filipinas, el cardenal filipino, que es el mundo asiático que se presenta. Sí. Yo fui embajador en Corea y vi que el cristianismo como entrar al mundo occidental. Que habla un poco de coreano, ¿verdad? Sí. ¿Tú también hablas de coreano? No, pero dato curioso del embajador. Yo hablo un poco coreano, muy difícil. Pero el mundo oriental es interesante porque el budismo no es una religión, sino una forma de ser. Y el cristianismo ha entrado muy bien en el mundo musulmán y sobre todo en el mundo oriental. Es posible el Papa filipino, pero el otro que yo creo que va a ser de consenso va a ser Parolin, que es por una parte renovador, pero sin ir tan rápido como Francisco, y además Europa necesita estar representada con estos problemas que tiene ahora con Rusia, con Estados Unidos y con la política de Trump. Pero bueno,
ellos están inspirados por el Espíritu Santo y para los cristianos y católicos sabemos que elegir al Papa es humano, pero también hay la concentración, el silencio, la meditación, y ojalá que nos ilumine bien porque todo tiene un principio y un fin, y ojalá que la Iglesia no lo tenga como los imperios que han nacido, han crecido y han desaparecido. Le decía Toynbee que esa es la mecánica del poder político. El poder religioso tiene otra dimensión y creo que el hombre está buscando más trascendencia. Lo único es que vienen desafíos enormes y el Papa los afrontó. Sí. El tipo de la inteligencia artificial, el medio ambiente, la encíclica Laudato Si, hay que ver la preocupación del Papa por el problema ambiental, saber que estamos en un mismo barco y que tenemos que remar en la misma dirección. Sí. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial y qué importante todo lo que nos acaba de comentar y qué bueno que la audiencia pueda entender también la importancia que tiene este conclave. Oye, agradable y sobre todo admirar el progreso que has hecho, Trina. Gracias, bueno, yo entré aquí en como este mundo, pasante. claro, si fuiste pasante no estudias más lo complejo y dinámica que es la política internacional. Hoy nos toca la Iglesia, pero hay que hablar la semana que viene también de la reunión que está celebrándose en Moscú, Sí, que es otra perspectiva frente a un sí. mundo en crisis y en guerra. Y India, la guerra de Pakistán. Pakistán e India, que es muy grave porque los dos tienen armas atómicas y eso le da un sentido distinto Sí. a la confrontación. Así que te seguiremos oyendo también Estamos al borde. haciendo esos análisis Sí. y esos estudios. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a Bueno, ti. muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó estos 30 minutos en vivo. No sé si vamos a finalizar en este momento, si producción me indica, si vamos a cerrar con alguna nota especial. Hablábamos del tema de las apuestas anteriormente, también teníamos información con respecto a la seguridad que se está viviendo en el Vaticano. ¿Con cuál vamos? Disculpen. Vamos a revisar el tema de la seguridad, de cómo además está todo un tema de antiespionaje, antidrones, todo el tema de la red móvil.